Bolivia llega. Perspectivas bajo la lupa. Análisis, diálogo, opinión, debate sobre la realidad de nuestro país. Por Comunidad 90.4, frecuencia modulada. Perspectivas bajo la lupa. En las calles, en las plazas, encontrarás nuestros pechos. Ahora somos hoy Con ustedes, su anfitriona, Lili Iboné Ergueta. Muy buenas noches, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a una edición más de su programa Perspectivas bajo la lupa. Bueno, hoy salimos un poquito tarde y son imponderables que surgen. Vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo y compañero, ustedes ya lo conocen. Él estaba más antes en diferentes programas haciendo análisis y desarrollando diferentes temáticas. Estamos con nuestro compañero Sergio Salazar Aliaga, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Lili? Muchas gracias por la invitación. Una vez más, compartir a tu lado. Y muy feliz, muy contento, ¿no? De tiempo que estamos acá contigo. Sí, mucha ausencia. ¿Cuántos tiempos? ¿2 meses? ¿3? ¿4 meses? Sí, más o menos. Bueno, Sergio viene. A ver, queremos conocer cuál es su opinión acerca de los últimos hechos acontecidos en tema de campaña, la oposición, y porque creo que hay mucho por contar, ¿no? Sí, la verdad que estamos atravesando el periodo electoral más novelesco que hemos vivido, ¿no? Es decir, hay unas fracturas internas dentro de la oposición que son gravísimas, pero al mismo tiempo son pues hasta chistosas, ¿no? Sí. La primera salida de Samuel Doria Medina, ¿no? La primera renuncia, que el matrimonio les duró 2-3 días con Óscar Ortiz, una pena, es lastimoso. Sí. Después le renuncia su vicepresidente, Rodríguez. Ajá. Y dando duro a Óscar Ortiz, es decir que el Bolivia dijo no en versión pasada. Uh-huh. Ya es pasado, ¿no? Porque no se está encontrando a sí mismo, y hoy estaban presentando, por ejemplo, a Luis Larrea, ¿no? Los de los médicos, que ajá, yo creo que con eso ya se sepultan, ¿no? O sea, Luis Larrea, ¿de qué va? Es posible candidato de vicepresidente, ¿no? Santa María. Y el otro, que también es cómico, de comedia, es Rafael Quispe, ¿no? Entonces, o una muerte anunciada con Larrea, o una tragicomedia con Quispe, ¿no? Entonces, esta mañana igual se produce el vicepresidente de Panball, va la candidata uh-huh, a decirle que es un borracho ahí en la Plaza Murillo, porque llegó 3 minutos antes de la inscripción, casi no se inscriben el día de las inscripciones, el viernes pasado, en el Tribunal Electoral en la Plaza Baroa. Y hoy va la candidata denunciando, y el otro dice que me compruebe, que me haga alcoholemia, ¿no? Entonces ya se pasan, ¿no? Es así como ver una serie de Netflix, ¿no? La oposición. Y bueno, Carlos Mesa ya es un seguidor de Macri, ¿no? Hoy joven, con chapulines, ¿no? Pero es un gallego también. Sí, pero que todos los días dicen algo y al día siguiente se refuta a sí mismo, ¿no? Entonces, y al tercer día se vuelve a refutar, y retorna, ¿no?, al a la primera declaración. He dicho, no he dicho, no me habían dicho, no sabía. Entonces, sí, ese es el panorama que tenemos hoy de la oposición, que es. ¿Y qué opinas del vicepresidente de Mesa? Tiene una poca seriedad política. Uh-huh. Yo creo que es un hombre que resta más que sumar. Uh-huh. Si bien es un candidato del Oriente, pero no es una persona del Oriente que venga con una preparación y formación del nivel de Carlos Mesa, porque esta campaña Mesa es un técnico, un tecnicista, uh-huh, apoya la tecnocracia, uh-huh, ¿no? Y eso se configura en su
en su lista, en su panorama político, en su lista de candidatos, estrechamente, que los ha acercado a la gente de confianza, ¿no? Está Carlos Camargo como primer candidato a diputado. No, Carlos Camargo, perdón, Carlos, bueno, su abogado, ¿no? Personal. Sí. Está Julio... Alarcón. Carlos Alarcón, correctamente. Sí. Y bueno, está Aliaga. está Seleme. está Paola Cortés, ¿no? Entonces no figuran. Por ejemplo, el segundo senador por la paz es el Cacho Herrera, ¿no? Gente de confianza de Luis Revilla, pero también de Juan del Granado, de Solvó, que es el único. Si vemos las listas en diputados, Solvó está en sexto lugar, séptimo, casi octavo, Y fuera, PRI, ¿no? peor. Y el Free prácticamente es un eslogan, ¿no? Es una anécdota, ¿no? Entonces ha puesto a su gente de confianza, ¿no? Es un equipo de confianza, pero estábamos hablando del vicepresidente. El día domingo salen las listas, la primera encuesta, perdón, dirigida por El Deber, Unitel, ¿no? En Cies Mori, donde están marcando un margen de diferencia de 11 puntos, pero hay un debate justamente en la radio del Deber, que está el vicepresidente Álvaro García Linera y por la otra parte está Rodríguez de Comunidad Ciudadana, que en ningún momento hace un análisis político serio. Llega al set y como con unas ansias de atacar, de entrar en guerra, de lo personal, ¿no? Evidentemente el vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro, con una altura que la conocemos, impecable, Exacto. con un análisis de datos, con Coherente. un análisis estadístico. Entonces había una diferencia, es como Abismal. poner una diferencia abismal, ¿no? Me imagino. Entre un jugador de fútbol profesional y uno que está en la C, ¿no? Entonces ahí notas la diferencia, ¿no? Y ahí yo denoté el carácter de este sujeto, del vicepresidente de Comunidad Ciudadana, que no tiene la altura suficiente para estar en un debate. Si esto era un análisis de encuesta... ¿Cómo se llama él? ¿Carlos Pedraza? Pedraza, apellida, ¿no? Pedraza, Gustavo Pedraza. Gustavo Pedraza. Pero es un señor que está realmente muy perdido en el ámbito político. Él dice que en toda su vida ha tenido un solo juicio. Es abogado, pero un solo juicio, ¿no? Bien Hidalgo reconoce que tuvo un solo juicio, y que además de que él apoya los bonos para las mujeres, para los niños y los de la tercera edad. O sea, no dice yo apoyo el bono dignidad Juana Zurdo, porque te apuesto que no debe conocer siquiera cómo se llaman los bonos. También le cuestionan que por qué andan solitos en Santa Cruz él y Carlos Mesa, que no tienen gente a su alrededor, y dice, de eso se trata, no necesitamos gente y no queremos, eso es lo que buscamos, no tener gente, porque te das cuenta, o sea, es pues patético. Es. No, a ver, sobre lo segundo, de caminar solos, no olvidemos que ya están, no Durán Barba, el operador político de Mauricio Macri, sino el equipo que lo están asesorando, y ellos lo están mostrando, igual que hicieron en la campaña de Macri, un sujeto o sujetos dentro de su propia cotidianidad. Voy al mercado, tomo mi juguito, subo al micro, cosas que no nunca lo fueron ni lo van a hacer, ¿no? Entonces es algo sobreactuado, ¿no? Es muy diferente a la campaña de Macri, aquí es otra realidad diferente. Obvio. Entonces es algo sobreactuado. Es una persona que el otro día nos ofendía en global, en colectividad, en el momento que decía, yo no voleo, no me insulten, ¿no? Cuando Qué hoy feo, ¿no? Qué terrible. la mayor cantidad de gente que volea, que pichea, es la Santa cruceña, Cruz? es en Santa Cruz, ¿no? Claro, lógico. Por supuesto que después aquí en Occidente, pero es algo nuestro, ¿no? Entonces... No, y en Santa Cruz es pues implícito. El señor de Cotas, por ejemplo, que estaba prófugo, lo agarraron porque estaba comprando coca en la tienda de la esquina. ¿No? Exacto, Entonces, ellos
compran la coca. Nosotros compramos en el mercado la coca. Ellos compran en la tienda de la esquina. Exactamente, en Santa Cruz se volea mucho más, ¿no? Claro que sí. Pero y van a negar esto. No son algo que me gustó mucho de nuestro ministro de Comunicación, Manuel Canelas, que es brillante. De hecho, está el debate que tuvimos este domingo en Unitel. Tuvo unas posturas impecables, ¿no? Y se nota la formación que él tiene y también este proceso de militancia que él hoy está viviendo, siendo parte más, y siendo por supuesto parte del Ministerio de Comunicación, ¿no? Él decía que Carlos Mesa no tiene calle, no son unas personas de calle, Claro. de lo popular, entonces les cuesta mucho y por eso yo insisto que es algo sobreactuado, ¿no? Justamente ayer yo veía es un texto, ¿no? De presidenta sitiada de Carlos Mesa, pero también lo saca en video, entonces me quería revisar el video. Y es una persona que no convence en nada, ¿no? Es una persona totalmente blanda, y sobre todo se autovictimiza, ¿no? Nunca puede reconocer un error, nunca puede decir esto estaba bien, esto estaba mal, sino que es una persona que vive en la constante victimización, ¿no? Me pasó esto porque me hicieron esto, renuncié porque la presión era mucho y todos eran malvados menos yo. No pude gobernar porque todos se enfrentaron contra mí. El mundo estaba contra él. Vive en ese papel. Entonces una persona de esa naturaleza no puede tener un carácter de liderazgo. No puede ser una persona seria para gobernar un país y un país como el nuestro. Exacto, que es sui generis. No nos parecemos ni a los peruanos, ni a los argentinos, brasileños. Absolutamente somos un país único. Y tal vez digamos para contrarrestar esto, ¿no? de estos candidatos que están perdidos, no encuentran un horizonte, están como en un laberinto, ¿no? Ese mito del Minotauro, ¿no? Tratando de salir del agujero, es que es lastimoso, pero digamos para dar la otra parte, también creo que es justo y merecedor que hablemos del presidente Evo Morales, ¿no? Claro. Del presidente, pero de Evo Morales soy como candidato, ¿no? Y como presidente, claro. ¿no? Si hacemos un análisis de este último tiempo, se siente mucho la presencia del gobierno, de un gobierno estable además, de un gobierno sólido, muy fuerte, pero también de un liderazgo que está marcando progreso y desarrollo en el país. Hace una semana estuvo en Rusia con Vladimir Putin firmando convenios para que Bolivia podamos tener primero la planta nuclear, después convenios con nuestro gas y procesos de integración con uno de los países más grandes del mundo, ¿no? Exacto. Hace unos meses también hicimos convenios con Irán, con la India, Turquía, Dubái, con los Emiratos Árabes. Exacto, estuvo con los Emiratos Árabes y también estuvo con Paraguay hace unas 2-3 semanas. Pero el caso de Paraguay fue muy interesante porque vinieron 80 empresarios del país paraguayo para hacer convenios con empresarios bolivianos, ¿no? Excelente. Entonces tienes ahí dos tipos de convenio, uno lo privado y el otro lo público, que ahí hay una diversificación de la economía que es grandísimo, es gigante, ¿no? Pasado mañana va a estar el presidente también en Perú y seguramente nos va a traer seguro nuevas noticias, pero hace un par de semanas también hubo el gabinete binacional con el hermano país peruano, ¿no? La apertura de hilo. Exacto. Hay tantas cosas, hay muchísimo, ¿no? La apertura al Mercosur, ¿no? Para que el presidente de Brasil, Bolsonaro, se atreva a decir que bueno, con Bolivia las relaciones están bien, que lo ve muy bien y que está a punto de entrar a Almagro. Bueno, lo de Luis Almagro ha sido pues yo creo que ese ha sido el sopapo, la oposición más grande, ¿no? Era su salvador, su superhéroe, y cuando lo vieron que Almagro estaba viendo, porque no es que él
vino por un hecho político, sino que No es masista, ¿no? Han tildado no de es masista. La OEA ha estado aquí en Bolivia en 2016, 17, 16, ha hecho una auditoría al padrón electoral, Claro. donde ha verificado toda la legalidad posible dentro del tribunal, que es un poder aparte. También ha estado en los comicios, y por supuesto que acá tiene un representante donde están viendo temas de democracia, narcotráfico, y todos esos informes, por supuesto que le llegan a Luis Almagro. Claro. Entonces viene aquí un Luis Almagro a decir, Bolivia no es como me la está contando la oposición, ¿no? Claro. Bolivia no es un país donde estoy llegando y está todo militarizado y hay una dictadura y no se puede ni hablar y no hay nada que comer y no hay medicamentos, ¿no? Entonces vienen y aquí encuentran una realidad donde, es más, la economía está en crecimiento. Tú llegas a algún lugar a comprar algo, es imposible porque todo está lleno, construcciones por acá, construcciones por allá. Estamos atravesando uno de los mejores momentos, o el mejor momento de la historia de Bolivia. Exacto, el mejor. Bueno, mire, se nos van los minutos y tan interesantes como siempre tus análisis. Pero vamos hoy a invitar a nuestros amigos, amigas que nos escuchan a través de las ondas de la Radio Comunidad y a quienes nos ven por el Facebook. Vas a presentar un libro el día de mañana, un libro muy interesante, dice algunas anotaciones en Marx. A ver, ¿de qué se tratan brevemente? Tenemos 5 minutos. Claro que sí, voy a ponerlo así para que pueda ver la radio audiencia, ¿no? Porque Sí. estamos en radio, pero hoy las redes sociales nos permiten Radio, salir en TV, vivo. todo. Son algunas anotaciones en Marx, porque el texto en realidad son 7 artículos que yo voy publicando en una plataforma española que se llama Caos en la Red, y que esos artículos han sido publicados en diferentes espacios. Un día me entero que había estado en una plataforma filosófica en México, ¿no? ¡Wow! ¡Qué lindo! Me llama la atención que los artículos hayan podido trascender y llegar a otros espacios, otros países. Eso es lo Qué que lindo. también me anima a agruparlos, porque son artículos que se han escrito en código marxista, y hago la recopilación y eso se convierte en este primer texto. Todo ¿no? eso Este está primer- plasmado acá. Todo eso está plasmado, por eso son 7 Qué artículos. lindo. Por ejemplo, el primero habla sobre el fantasma del comunismo, se llama, ¿no? Esa ¿Qué? satanización. Exacto. No, en realidad el fantasma del comunismo es en 1848 Marx termina de sacar el manifiesto comunista, ¿no? Y en el manifiesto comunista él comienza, después de los prólogos, por supuesto, comienza: un fantasma recorre el mundo, un fantasma recorre Europa, es el fantasma del comunismo, ¿no? Que es el espectro, ¿no? En realidad es otro debate, ¿no? Si era fantasma o era espectro, ¿no? Porque le gustaba mucho leer a Shakespeare, le gustaba mucho la literatura, ¿no? Era un lector aférrimo, ¿no? O sea, para escribir el Das Kapital, el Capital, lee aproximadamente unos 800 y más libros. ¡Wow! Dios. Entonces, a partir de eso yo le pongo el título del fantasma Karl Marx, el fantasma del comunismo, que es la explicación de un Marx. No quiero ser un estructuralista, no quiero seguir esa línea, pero digamos un Marx joven, de cómo comienza, ¿no? En sus inicios de un hegeliano de izquierda, cuáles son sus lecturas, cuáles son sus debates, cuáles son sus críticas, su enfrentamiento con Proudhon, de las lecturas de Blanqui, su rescate sobre la dictadura del proletariado, ¿no? Entonces, cómo Marx va enganchándose a través de sus lecturas y sobre todo de las críticas que él comienza a hacer, ¿no? El segundo, tal vez para complementar, es Marx, lecturas de Fichte, ¿no? Muy poco se habla del idealismo alemán, ¿no? Que creo que ha sido lo más estupendo que le ha pasado a la historia de la humanidad, ¿no? Entre ellos está Schelling, Fichte, Hegel, Kant, que inauguran, Hölderlin,
pero tienes un Marx que lee mucho Fichte y que también va a tomar algo de él, ¿no? Entonces, no quiero contar más el texto, pero es eso, ¿no? Tenemos un tercer artículo que es la coca y cocaína. Me baso un poco en el primer tomo del Capital, que es la mercancía, el valor de uso y el valor de cambio, ¿no? Entonces ahí hago una relación del valor de uso y el valor de cambio a través de la coca y la cocaína, ¿no? Interesante. Sí, bien interesante. Tengo un otro artículo sobre la Comuna de París, un poquito de historia, es más histórico. Te están felicitando, Efraín Bernaza Villarruel. Un saludo a Efraín, y de hecho él mañana va a ser uno de los comentaristas del texto. ¡Qué lindo! ¿no? Es uno de los mayores marxistas de esta generación y pensador, filósofo, ¿no? Es alguien que también me ha corregido, me ha criticado en los artículos. En Pero momento, de eso se trata, ¿no? De eso se trata, y es parte del prólogo del libro también, ¿no? Efraín. También quiero hacer una mención muy especial a mi compañera Naya Lurralde, que me hace la presentación en el libro, ¿no? Ella es feminista politóloga. ¡Ah, qué lindo! Un Capísima. saludo a ella. Entonces yo muy contento de que esté presente Claro. en estos espacios de pensamiento, de reflexiones, ¿no? Pero eso es lo lindo, ¿no? La complementariedad. Exacto, así venimos, ¿no? Y hay un texto también que es para hablo sobre el vicepresidente. Se llama La mística del Cananchiri. ¡Ay, qué lindo! Desde sus inicios, desde Demonios y de Revolución, cuando se firmaba como Cananchiri, tiene sus miradas nostálgicas, marxistas, su mirada desde vicepresidente, sus obras, forma valor, forma comunidad, la cárcel, el ejército de guerrillero Tupac Katari. Es un homenaje, ¿no? Al vicepresidente, nuestro copiloto de este proceso de cambio. Exacto. Entonces se tenía que hacer, ¿no? De coca y cocaína es un homenaje también al presidente Evo Morales, ¿no? Porque se rescata mucho el tema de la lucha de la hoja de coca, ¿no? Y todo ese proceso oscuro que hemos tenido del 85 al 2001, 2003, ¿no? Un proceso neoliberal donde la consigna era coca cero, ¿no? Claro, y destruir todo lo nuestro, ¿no? Y además Entonces, debe ser uno de los postulados de Carlos Mesa, sin lugar a dudas. Seguramente ya estaba viendo ahí en el Facebook uno de los... Pero si se avergüenzan de volar. Exacto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar? eso también, ¿no? Para que los jóvenes de hoy puedan leer y decir, bueno, qué lindo. Primero, Evo Morales viene de la lucha, claro, ¿no? Y de una lucha furibunda, ¿no? Él puede consagrar también este nuevo momento, ese bloque histórico, que en otro artículo, en una mirada gramsciana hacia Bolivia con categorías gramscianas, hablo del bloque histórico, y por supuesto que yo digo que la configuración del bloque histórico es el sindicalismo que está en las 6 federaciones del trópico, ¿no? Excelente. En reducidas cuentas es eso, ¿no? No, excelente, no se lo pierdan, excelente este libro, algunas anotaciones en Marx. Bueno, el día de mañana en la vicepresidencia. Es el día de mañana en la asamblea. En la asamblea legislativa. Igual agradecer una mención enorme a las gestiones de Eduardo del Castillo. Eduardito tiene que estar acá. Tiene que estar. Que él me pudo ayudar en abrir las puertas. El Salón de la Revolución. Salón Andrés Ibáñez. Andrés Ibáñez. En el Salón Andrés Ibáñez. A las 7 de la noche. Todos y todas están invitadas. Los voy a esperar ahí. Vamos a hablar del texto. Va a ser un espacio de reflexión. Espero que también hayan después críticas sobre esto, ¿no? Para que uno pueda volver a repensar y volver a recrearse y reinventarse y seguir. Yo creo que más bien va a haber lectura, ¿no?
más demanda de muchos textos, porque hace falta, ¿no? Hace falta hablar, tenemos que repensarnos. Ahora en todo en todos estos 13 años es interesante también voltear la mirada. En qué fallamos, qué nos falta, hacia dónde vamos y todo eso, ¿no? Exacto. Y Bueno. para terminar quería decir que el texto no es un texto académico, filosófico, económico, sino es un texto político, ¿no? Y cuando es político Pues facilito. ya es más aguerrido, ¿no? Claro, no, es en facilito, ¿no? No es ese texto que vemos como los grandes pensadores. Claro, ¿no? claro. Entonces, esto es más facilito y se encuentra mucha información. Y además esos detalles que nos decía Sergio, no se olviden el día de mañana en el salón de Andrés Ibáñez, Andrés Ibáñez. queda frente a la Casa del Pueblo. Exactamente, en la Plaza Murillo, kilómetro 0, Asamblea Legislativa, Salón Andrés Ibáñez. O sea, en la misma asamblea, ¿no? En el mismo parlamento. Exacto, exacto. Bueno, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, aunque ha sido breve nuestra participación, pero bueno, esperemos que en próximas semanas vamos a ver cuáles han sido las repercusiones del libro. Claro que sí, a vos, Lili, muchísimas gracias por la invitación. Hermoso compartir este espacio contigo, siempre, de años que nos conocemos. Del inicio del proceso. Sí, siempre. Tengo una foto contigo, estamos en otro espacio, radio también, pero Qué lindo. con mi polera del Che, ¿no? Ah, qué Yo hoy lindo. estoy ya por supuesto que el Che era marxista, ¿no? Pero hoy ya trayendo otras novedades también. Claro, qué lindo. Gracias, Qué Lili. lindo. No, muchas gracias, Sergio. Bueno, no se olviden el día de mañana en el Parlamento, en el Salón Andrés Ibáñez, en la presentación de este hermoso libro. Bueno, nos reencontramos el día de mañana y bueno, pasen un lindo resto de jornada.